Capítulo 1. El vicio de fumar y sus consecuencias futuras. Pregunta. ¿El vicio de fumar es considerado un acto que ofende la dignidad de Dios? Ramatiz. El vicio de fumar no significa ofensa alguna a la magnanimidad de Dios, pues el Creador no puede ser alcanzado por las estulticias e ignorancias humanas. Los resultados malos del vicio del tabaco, no son consecuencia de sanciones divinas ni de penalidades correctivas aparte, y sí de la exclusiva responsabilidad del hombre vicioso. Sin duda, el vicio de fumar es un delito que la criatura practica para consigo misma, por cuyo motivo debe sufrir sus consecuencias nefastas, tanto en la salud física como en el periespíritu, debido al quebrantamiento de las leyes naturales del mundo terrestre, como las que rigen en el mundo astral, cuyos efectos tendrá que sentir después de desencarnar. Pregunta. ¿Cómo podríamos comprender todo eso, respecto al fumador inveterado, y que no puede abandonar el vicio de fumar? Ramatiz. Naturalmente, se considera una víctima de su propia negligencia espiritual, pues se trata de una criatura que actúa voluntariamente contra sí misma en su integridad física, creando además una situación gravosa para la vida que lo aguarda más allá de la tumba terrestre. El fumador inveterado, es un infeliz esclavo que abdica de su propia voluntad, cediendo su comando instintivo a un cerbero implacable y exigente, como lo es el tabaco. Pregunta. ¿Cuál es la opinión de los maestros espirituales sobre vuestra explicación? Ramatiz. El tabaquismo es una enfermedad que padece gran parte de la humanidad, debido a su proverbial displicencia dejándose esclavizar por el culto insano al señor tabaco, que lo subyuga tanto en la esfera de los pensamientos, en las relaciones sociales y en las aptitudes psíquicas, como interfiere también en el campo de las inspiraciones superiores. Todo aquel a quien domina ese vicio, intenta presentar sus razones personales para justificar su esclavitud a la tiranía del tabaco, que por haber desarrollado fuertes raíces, dirige su propio psiquismo. Unos, alegan que fuman para matar el tiempo, o porque necesitan de recursos hipnóticos para calmar sus nervios. Otros, atribuyen al humo lento del cigarro o de la cachimba, el poder de inspiración que necesitan para obtener éxito en los buenos negocios, o como incentivo en la producción literaria. Actualmente fuman profesores, médicos, militares, abogados, ingenieros, poetas, filósofos o científicos. Fuman sacerdotes y malhechores, operarios y patrones. El vicio varía en cuanto a la técnica y al modo de quemar la hierba esclavizadora, que se ajusta conforme a la clase, fortuna, jerarquía o distinción social. Los de tierra adentro y aldeanos, fuman el maloliente cigarro de paja, o usan sarrosos pitos de barro. Los hombres de clase media, fuman cigarros de papel, mientras que los más afortunados, se distinguen por el uso de vistosas pitilleras de aros de oro. Chupan abultados cigarros puros, o utilizan finísimas pipas que penden de sus labios ensalivados. Pero es claro que esa ostensiva y pintoresca diferencia en el modo de quemar el tabaco, conforme a las aptitudes del individuo, no tiene valor alguno, pues el vicio acarrea a todos las mismas consecuencias nocivas y esclavitud mental execrable. Notad que el fumador inveterado vive inconsciente de su propia esclavitud, pues mete la mano en el bolsillo, toma un cigarro, se lo pone en los labios y lo enciende, ajeno a todos esos movimientos que el vicio guía instintivamente. Es un autómata vivo y tan condicionado al vicio de fumar, que en general, desde el momento que retira la cigarrera del bolsillo hasta que enciende el cigarro, cumple exclusivamente una voluntad oculta, nociva e indomable. En consecuencia, el fumador inveterado ya no fuma. Estúpidamente es fumado. Ya no comanda su voluntad, es dirigido servilmente por el tabaco. El comando subvertido en su psiquismo, como si se tratara de una entidad extraña, controla todos sus movimientos y se enseñorea de su automatismo biológico, para intervenir, a su bello placer en el espíritu del fumador, aunque éste atienda otras preocupaciones. Es una pérdida completa de la voluntad y del dominio de la criatura, pues su cuerpo físico se transforma en un vivo e inconsciente incinerador de tabaco. Pregunta. A través de vuestras explicaciones, dejáis traslucir que el tabaco se transforma en una entidad tan objetiva que hasta parece poseer fuerza física. No es así, Ramatiz.
Realmente, el tabaco es una entidad subvertida, que la mayor parte de la humanidad vive alimentando diariamente. La sirve dócilmente en su exigencia devoradora, tributándole culto y sacrificio por medio del humo fétido e irritante, a través de las vías respiratorias. El tabaco se torna, pues, en cerebro, en comandante y señor que, a través de varios ardides hipnóticos, como el cigarro, la pipa, el puro o la pitillera lujosa, satisface la negligencia viciosa y la vanidad humana, pero que actúa de modo subrepticio e impone su propia fuerza sobre la mecánica fisiológica de los fumadores. Aunque muchas personas afirmen que fuman por un inofensivo entretenimiento, son raras aquellas que consiguen librarse de la obsesión del tabaco que, imperiosa y mórbida, comanda su automatismo biológico y sus decisiones mentales. Pregunta: creemos que el vicio de fumar no es tan degradante ni pervierte tanto como el vicio del alcohol o de los entorpecedores, que llegan hasta modificar el aspecto de la fisonomía y armonía humanas. No es verdad, Ramatiz. No estamos en desacuerdo con vuestras consideraciones, pero recordamos que el vicio del tabaco proviene de una raza atrasada, desconocedora de los sistemas de vida civilizada y sin credencial superior del espíritu humano, como eran los indios de la América Central, que los invasores españoles encontraron en las adyacencias de Tabaco, provincia de Yucatán. La historia os narra que las naves de Cristóbal Colón, de vuelta de su segundo viaje a las nuevas tierras, llevaron muestras de tabaco a España. Más tarde, Monseñor Nicot, entonces embajador de Francia en Portugal, obtuvo semillas de tabaco en los jardines del reino portugués y las plantó en su huerta, en los terrenos de la embajada. De ahí, pues, la denominación de nicotina, dada a la principal toxina existente en el tabaco, en memoria de Monseñor Nicot. Poco a poco, el hábito de fumar se extendió por toda Europa, proliferando el comercio de tabaco y la industria manual de la confección de los cigarros. Pero no tardaron en surgir los primeros síntomas de envenenamiento por el humo, con las tradicionales jaquecas, mareos, vómitos y perturbaciones bronquiales, motivadas por la desesperada lucha del organismo físico en su defensa para no adaptarse a los terribles venenos que, de modo brutal, penetraban por las vías respiratorias y se diseminaban en la corriente sanguínea. No obstante, la decidida campaña ofensiva contra el uso del tabaco, llevada a cabo por los médicos, reyes, príncipes, gobernadores y autoridades en general, su uso se extendió, infiltrándose en todas las capas sociales, aumentando entonces las competencias comerciales en la venta del tabaco, acabando por imponerse la detestable moda. Es así que, en el siglo actual, cuando las costumbres se degradan en vísperas de la gran selección espiritual del fin de los tiempos, el tabaco consiguió establecer su imperio tóxico, antihigiénico y tonto, que tuvo origen en el vicio inocente del indio ignorante que se divertía aspirando el humo de las hierbas irritantes. No hay duda que para los salvajes, fue un gran éxito la venganza contra los civilizados, tan orgullosos de sus realizaciones morales y científicas, viendo que pasaron a imitarlos en la estupidez de llenar también sus pulmones de gases fétidos. En el pasado, únicamente los hombres y mujeres de mala reputación fumaban y bebían públicamente. Hoy, fuman casi todas las personas de las distintas clases sociales, pues hasta el sacerdote que desde lo alto del púlpito excomulga los pecados y los vicios humanos, después de la ofrenda religiosa enciende su finísimo cigarro mientras las cenizas caen sobre los versículos de la Biblia, que estudiaba para el sermón del día siguiente. Pregunta: ¿podéis explicarnos ese carácter obsesivo del tabaco, que describís como un cerebro o un señor, que nos domina a través del vicio de fumar? Ramatiz: queréis una prueba evidente de la acción obsesiva del tabaco. Reflexionad sobre la actitud del fumador inveterado que puede pasar largo tiempo sin comer y a veces, hasta sin beber, pero se descontrola y se desespera con la falta del cigarro. La falta de satisfacción de ese vicio lo pone completamente angustiado, con el psiquismo excitado e incontrolable. Su deseo es terriblemente obsesivo: fumar. Y esa acción obsesiva y oculta del tabaco, se recrudece a medida que el individuo se descuida de su comando psíquico después que abrió la puerta de su voluntad a tan indeseado huésped.
Poco a poco, el fumador ya no se satisface con 10 o 20 cigarros al día. Aumenta la cantidad a 30, 40 o más, volviéndose cada día más vicioso pero nunca saciado. Entonces, procura disminuir la acción tóxica del humo por medio de filtros modernos de pitilleras especiales, o se dedica al uso de la cachimba elegante, engañado por la pretendida acción inofensiva del humo maloliente manufacturado astutamente con fines comerciales, para disfrazar su efecto nocivo. Es así como el fumador crea, en torno suyo, un ambiente ridículo que llenaría de envidia a los viejos caciques masticadores de tabaco. Para atender la implacable exigencia del señor tabaco, el fumador gasta una parte de sus economías en la adquisición del cigarro. Comúnmente, se irrita por el defecto del encendedor automático, que unas veces no tiene combustible y otras exige la reposición de una nueva piedra. Cuando fuma en cachimba, carga, al salir de la casa, el estuche apropiado para guardar el instrumento de holocausto al dios tabaco, se provee del limpiador del tubo, de la lata de tabaco, o, si no, lleva consigo el cortador de cigarros puros, la incómoda cigarrera o un puñado de filtros para la pitillera. Ante la perspectiva de un viaje, de un picnic o de una visita, lo que primero le preocupa es el cigarro. Si le faltara, no pondría reparo a sacrificio alguno, pues si fuera necesario, viajaría hasta la ciudad próxima, perdería el almuerzo o subestimaría la cena nutritiva, pero en modo alguno se arriesgaría a que le faltara su inseparable alimentador del vicio que lo domina. Sometiéndose pasivamente a ese obsesor imponderable que comanda su psiquismo, ensucia de ceniza sus trajes, los tapetes, las toallas o las ropas de la cama, dejando su marca de nicotina por todos los lugares por donde pasa. De vez en cuando, corre a apagar un principio de incendio cuyo origen fue el descuido en tirar el fósforo encendido que cayó sobre la lujosa poltrona, o la colilla del cigarro caída sobre el tapete o la servilleta de la mesa. Hasta la hacienda heredada puede ser destruida por el fuego, debido al uso del tabaco o al tizón con que el campesino enciende su típico cigarro. De acuerdo con lo que aseguran las estadísticas de las compañías de seguros, la tercera parte de los incendios son producidos por descuidos de los fumadores inveterados. Es indudable que solo puede ser de naturaleza obsesiva, ese hábito nefasto que hace al fumador perder hasta el sentido lógico de la prudencia y poner en peligro su propia vida. El fumador que pierde su control mental quemando el cigarro entre los labios displicentes, es realmente un obcecado, no obstante se quiera disculpar el vicio asegurando que es inofensivo. ¿Cuántos fumadores, a la hora del reposo en el lecho acogedor, se afligen al verificar que les falta el cigarro, al extremo de no vacilar en enfrentar intemperies o noches avanzadas, para salir en busca de su cerbero cruel? Aún no acaba de caerles el café en el estómago, y ya el vicio les impone el deseo de fumar. Aún no acaban de abandonar las cubiertas del lecho para hacer la acostumbrada higiene bucal, y lo primero que echan en el bolsillo del pijama, es el paquete de cigarrillos que se hallaba en la mesita de cabecera. Pregunta. Hemos tenido conocimiento que muchos de los grandes hombres han fumado. Lord Byron consideraba el tabaco como un motivo sublime, y Bulwer Lytton, gran novelista y poeta, fumaba también, asegurando que el humo es un excelente calmante para los nervios. ¿Cómo podéis explicar ese hecho? Ramatiz. Muchos de los llamados grandes hombres de la Tierra, aunque se destaquen admirablemente en los sectores científicos, académicos o artísticos de vuestro mundo, aún pueden ser víctimas de peligrosas pasiones y convertirse en esclavos del mundo astral inferior. Lo que menos sabe el hombre, es conocerse a sí mismo, y sobre esto, no podéis tener dudas. Los grandes de la espiritualidad, casi siempre son los más humildes de la tierra, manteniéndose libres de cualquier vicio o cosa que pueda esclavizarles el espíritu al yugo de las pasiones animales. Además de ser humildes, heroicos o serviciales cuando están encarnados, son muy celosos de su integridad espiritual. Como no hay privilegios en el curso evolutivo del alma para el logro de su ventura sideral, a cada uno le será dado según sus obras,
y aunque algunos fumadores inveterados son criaturas de nobles sentimientos, no podrán eximirse de la acción nociva del tabaco en sus periespíritus, ni del deseo vicioso después de la muerte del cuerpo material. Pregunta. Hemos leído, también, que Rudyard Kipling, el insigne autor, además de ser un fumador inveterado, acostumbraba decir que, un buen cigarro, aunque solo dure media hora, no se envuelve en humo inigualable. ¿No os parece digno de consideración que cerebros de tanto talento estimen el tabaco? Ramatiz. Aunque tal concepto pueda haber partido de un espíritu tan inteligente como lo era Kipling, no por ello deja de existir visible contradicción entre el hombre inspirado que escribió admirables poemas, y el hombre común que, amoldado a las circunstancias del mundo, elogió el humo del tabaco. Es grande la diferencia del espíritu del hombre que compuso inolvidables poemas, comparado con el hombre carne, que, después, ensalza el supuesto placer concedido por el inigualable humo nocivo del cigarro. El contenido filosófico de sus poemas, es una afirmación que el hombre verdadero es el que se libera por completo de las convenciones del mundo, de la mentalidad estrecha y viciada del pueblo, y sobresale por encima de todas las vicisitudes y condicionamientos humanos. Recordamos, por eso, la preciosa advertencia de otro espíritu consagrado en el mundo, que fue Pedro, cuando dice, porque todo aquel que es vencido, es también esclavo de aquel que lo venció. 2:19 de la mañana. Sin duda, aquel que es vencido por el humo del cigarro, es obvio que también será su esclavo. Pregunta. Sucede que entre las autoridades médicas hay desacuerdo sobre la cuestión del tabaco, pues algunas afirman que el humo es inofensivo al organismo, mientras otras alardean hasta del peligro del cáncer pulmonar y de otras enfermedades peligrosas, que pueden provenir por el humo del tabaco. ¿Qué podéis decirnos al respecto? Ramatiz. Por desgracia, vuestra humanidad se deja orientar por los conceptos subversivos y sofismas inspirados por los espíritus viciados de las sombras, que rodean de toda suerte de caprichos e imprudencias al terrícola indiferente para con su destino espiritual. A tales espíritus astutos, les interesa desarrollar cada día, el reinado del vicio en el mundo que dejaron, ya que así los propios encarnados les servirán de instrumentos dóciles para satisfacer sus deseos enfermizos, obstaculizados con la muerte del cuerpo físico. Por tanto, siembran la confusión y subvierten las advertencias de los mentores espirituales, procurando contradecir las opiniones sensatas, entre los hombres, con respecto a los vicios comunes. Así sucede con el vicio del tabaco, que varía hasta en la opinión médica, dividida en juicio favorable y desfavorable, sembrando la duda sobre los efectos dañinos de los venenos del tabaco, en la delicadeza del organismo humano. Pese a que es suficiente un simple examen de laboratorio para revelar la naturaleza agresiva de la nicotina alcaloide que existe profusamente en el tabaco, el hecho es que la mayoría de los médicos fuma y cuida a sus clientes con los dedos teñidos de amarillo por la acción de la misma nicotina, o mal consigue disfrazar la carraspera del fumador inveterado. Consecuentemente, el científico, el médico o el sabio viciado en el tabaco, no podrá opinar sobre la conveniencia o inconveniencia de fumar, pues si todavía no se ha liberado del pernicioso vicio, tampoco posee el mérito suficiente para imponer un sensato esclarecimiento científico. Pregunta. Afirman algunos médicos, que el organismo humano crea resistencia suficiente para neutralizar los efectos nocivos del tabaco. ¿Qué opináis? Ramatiz. Desde luego, no desconocéis las reacciones violentas que se producen en el fumador poco habituado al tabaco, cuando, al fumar su primer cigarro, le causa síntomas terribles de envenenamiento obligando al organismo a movilizar los más desesperados recursos para producir con urgencia antitoxinas defensivas contra los venenos del tabaco. Sin duda, a medida que el hombre se va viciando cada día más aumenta el número de cigarros y su organismo se ve obligado a movilizar mayores defensas, hasta que llega a fumar, sin peligro inmediato, una carga de nicotina capaz de matar 10 hombres abstemios al tabaco. Mientras bastan 50 miligramos de nicotina para matar un fumador novato, el fumador viciado soporta hasta 120 miligramos sin consecuencia mortal, en vista de su entrenamiento condicionado que le procura defensa contra el tabaco.
Pero, el hecho que el organismo humano tenga siempre sus defensas orgánicas movilizadas para una resistencia amplia y permanente, no comprueba que el humo del tabaco sea inofensivo, toda vez que esa defensa elogiable de la red orgánica, solo se procesa a través del gasto oneroso de fuerzas y energías que son sustraídas a otras regiones del cuerpo físico, que las dejan debilitadas contra otros brotes de enfermedades peligrosas. Durante la guerra, y para enfrentar cualquier ofensiva peligrosa, el comando militar ordena desesperada concentración de tropas en el punto de la zona amenazada, es obvio entonces que el resto de la misma queda a merced de cualquier malhechor atrevido. Así sucede con las defensas orgánicas, que son movilizadas por la naturaleza contra los venenos del tabaco, gastando sus reservas para neutralizar las grandes dosis de nicotina, mientras el resto del organismo queda a merced de microbios y virus de cualquier tipo de enfermedad. Además, la reglamentación de esas energías para combatir la nicotina del tabaco, obliga al cuerpo a establecer nuevos procesos químicos que debilitan y oneran otras necesidades orgánicas. Pregunta: ¿cuál es la opinión de los espíritus de vuestra esfera sobre el vicio de fumar, por parte de nuestra humanidad? Ramatiz: es evidente que en nuestra esfera no estimulamos ese vicio deprimente, pero reconocemos, que el humo del tabaco, además de los perjuicios psíquicos causados en el más allá del túmulo, es un veneno lento que lesiona el cuerpo físico en la tierra. Además de la nicotina, el tabaco contiene venenos peligrosos que son fácilmente identificados en los análisis de laboratorio, entre los cuales se destacan los ácidos tánico, pectóxico, málico, nítrico, oxálico, el amonio, los extractos nitrogenados, y otras sustancias ofensivas. En el humo, se puede percibir la presencia del ácido cinídrico, más o menos, a base de 0.10 gramos por cada 20 gramos de tabaco analizado. El fumador inveterado inhala también cierta cantidad de gas venenoso en la forma de óxido de carbono, y, aunque sea absorbido en pequeña cantidad, exige también la movilización de otras defensas importantes del organismo. Pregunta: conocemos personas que han logrado vivir hasta 100 años, no obstante haber fumado ininterrumpidamente. ¿Cómo se explica eso? Ramatiz: aunque se verifique el caso de criaturas que logran vivir un centenar de años, fumando y demostrando buena salud, como en los casos de campesinos y esclavos africanos del Brasil colonial, el humo del tabaco siempre es un terrible enemigo de la criatura humana. Sin duda, la mayoría de la humanidad no consigue inmunizarse satisfactoriamente contra sus efectos perniciosos. No vemos razones sensatas para seguir fumando y sufrir las consecuencias por el hecho de notarse algunas excepciones en criaturas que, aunque fumen exageradamente, gocen todavía de salud. Es de sentido común que las resistencias orgánicas varían de individuo a individuo, por cuyo motivo, lo más sensato, es no fumar. Todas las lesiones orgánicas son afectadas por los venenos del tabaco. El cardíaco, principalmente, es una de las mayores víctimas de la nicotina y de los ácidos venenosos del tabaco, pues su respiración, perturbada por la insuficiencia del trabajo del corazón, se perturba aún más con los tóxicos volátiles que le afectan los bronquios y los pulmones. Los hepáticos, cuyo hígado funciona con dificultad para filtrar hasta las sustancias más inofensivas, son otras tantas víctimas de la acción insidiosa del humo, pues con su carga de nicotina, amoníaco, extractos azoados, sustancias minerales, materias oleosas y grasosas, los ácidos málico, nítrico y oxálico, le exigen trabajos anormales que agravan aún más la salud del enfermo. Es de lamentar que muchos de los que ignoran o hacen poco caso de lo nocivo que es el humo del tabaco, portadores ya de un hígado abatido por los tóxicos alimenticios, fumen en su convalecencia, cigarro tras cigarro. Pregunta: si la principal defensa orgánica contra el veneno del tabaco consiste en neutralizar la acción de la nicotina, los filtros que se usan actualmente en los cigarros y en las pitilleras, no bastan para eliminar su agresividad tóxica. Ramatiz: el uso de cigarros con filtros en sus extremidades, hechos con algodón u otros materiales, o las pitilleras con filtros de diversas especies, indica que el fumador está convencido que el humo puede perjudicarlo.
como la persona que tapa sus narices con un pañuelo al entrar en un lugar infectado, intentando disminuir los efectos de las toxinas del tabaco a través del filtro. Pero no consigue su intento, pues si penetra en su organismo reclama el resto de la cantidad a la cual está acostumbrado, por lo que el individuo pasa a fumar mayor número de cigarros, para compensar la cantidad de nicotina faltante. Hay fumadores que echando mano de pitilleras con filtro con el propósito de librarse de los efectos tóxicos del tabaco, notan que no quedan satisfechos, pasando a fumar cigarros de calidad bien fuerte, y, así, piensan que están ingiriendo, debido al filtro, menos cantidad de nicotina, cuando la verdad es que se están engañando, puesto que la cantidad de veneno es la misma, al ser mayor el número de cigarros fumados con la pitillera. Cuando el fumador reconoce el mal que le causa el humo del tabaco, lo mejor es abandonarlo de una vez, en lugar de procurar paliativos para el vicio. Pregunta. Pero la naturaleza, no sabe defenderse de las toxinas del humo. Ramatiz. Si la naturaleza no supiera defenderse tan sabiamente cuando la criatura fuma el primer cigarro, es casi seguro que caería irremediablemente envenenada. Por eso, cuando el niño practica la estulticia de estrenarse en el vicio del tabaco, su organismo lanza los más aflictivos y desesperados recursos, ya sea en la tentativa de hacerlo desistir de sobrecargarse con el exceso de nicotina mortal, como para ganar tiempo y neutralizar el veneno inhalado a través del primer cigarro. De ahí el motivo de las náuseas, salivación abundante, vómitos inmediatos y coercitivos con que el cuerpo lanza fuera cierta parte de los venenos condensados en el estómago por el humo del tabaco. Después de esa expulsión urgente por vía bucal, surgen los sudores fríos que, si se examinan en laboratorios, revelan contener varias sustancias peligrosas que fueron drenadas apresuradamente por la eliminación sudorífica. En ciertos casos de debilidad orgánica del paciente, la naturaleza se sirve todavía de otros recursos, apresurando la diuresis o produciendo brotes disentéricos, para eliminar la carga tóxica y agresiva producida por el humo. No obstante, el individuo insiste en entregarse al vicio del tabaco y su organismo adecúa y moviliza otros recursos para constituir su defensa futura. De ahí el condicionamiento gradual e instintivo que se efectúa poco a poco en el individuo, permitiéndole más tarde consumir gran cantidad de cigarros sin envenenarse de inmediato. Pero en el futuro, surgen otros efectos de las toxinas del tabaco que, por el carácter agudo de los primeros envenenamientos, se transforman inadvertidamente en casos crónicos en el fumador inveterado, aunque bajo mejor control de su organismo contra los venenos. Surgen, entonces, periódicos dolores de cabeza, que generalmente provienen del monóxido de carbono, las irritaciones de los bronquios, garganta y pulmones, producidas por la amonia o piridina, y también de las fosas nasales, debido al calor de la brasa del cigarro que afecta las mucosas sensibles de las narices. También, existen los efectos dañinos de los derivados alquitranados del tabaco, que actúan por largo tiempo, atacando los pulmones y ennegreciendo los dientes. Además de la nicotina, que es el alcaloide más ofensivo contenido en el tabaco, la absorción incesante de otras sustancias agresivas que hemos enunciado, lesiona todas las defensas orgánicas y dificulta principalmente la filtración hepática, creando campo favorable para los resfriados comunes y las constipaciones intestinales. Asimismo, la dispepsia, tan responsabilizada por el excesivo nerviosismo, propio del hombre dinámico del siglo XX, tiene en el vicio del tabaco uno de sus principales agentes patogénicos, pues a través de la saliva nicotizada se perturba el metabolismo de la producción y combinación de los jugos gástricos. Las toxinas del tabaco atacan también la delicada mucosa intestinal, minan sus defensas y perturban las funciones digestivas y de los fermentos enzimáticos. Los venenos del tabaco terminan integrándose a la circulación sanguínea y pasan a formar residuos nocivos, constituyéndose como reserva perjudicial en el organismo, cuya eliminación se hace demorada y dificultosa, porque el hombre todavía se sobrecarga de las sales, condimentos y alcoholes que agravan el trabajo drenativo por las vías emuntorias.
Así, se retarda la limpieza y la higiene del cuerpo y el fumador jamás aparece completamente saludable, pues vive permanentemente asediado por una u otra incomodidad orgánica. Convendría que, en caso de envenenamiento crónico y grave, el fumador inveterado permaneciese algunas semanas en reposo y hasta en ayuno casi completo, alimentándose a base de jugos de frutas y privándose de condimentos y de sal. Es un tratamiento de emergencia en que el reposo, la poca alimentación y la dieta de sustancias excitantes, permiten el aprovechamiento total de las funciones de los órganos en su defensa y limpieza, drenando hacia afuera del cuerpo los tóxicos nocivos del tabaco. Para comprobar la existencia de intoxicación en una persona viciada con el tabaco, es suficiente humedecer un lienzo y enrollárselo en su cuerpo desnudo, y observar más tarde que aparece modelado su cuerpo en el lienzo, por la nicotina expulsada por el sudor. Esa es una de las más importantes pruebas, que el adicto al tabaco observe que es un intoxicado permanente y vulnerable a las enfermedades más comunes. Pregunta. Suponiendo que una persona fume 20 cigarrillos por día, ¿cuál será la cuota de nicotina que absorberá? Ramatiz. Creemos que cada cigarro debe contener cerca de 1 gramo de tabaco. Por tanto, serán aspirados 20 gramos de tabaco durante el consumo de los 20 cigarros. Basándonos en experiencias de los científicos terrestres, que afirman que cada gramo de tabaco contiene, poco más o menos, 2.5% de nicotina, se llega a la conclusión que cada 20 cigarros, o sea 20 gramos de tabaco, han de contener 50 miligramos de nicotina a la semana, para quien solo consume un paquete de cigarros por día. En vuestro mundo, se hicieron experiencias que demuestran que la inyección de 5 a 7 miligramos de nicotina por vía subcutánea o endovenosa, fue suficiente para matar conejos y cobayos, mientras ciertas aves débiles, al aspirar el vapor de la nicotina, sucumbieron inmediatamente. De ahí el efecto desastroso que solamente 2.5 miligramos de nicotina existentes en 1 gramo de tabaco contenido en un cigarrillo, es capaz de causar al fumador neófito, disturbios respiratorios, salivación anormal, trastornos hepáticos, vértigos, falta de visión y audición, así como intenso dolor de cabeza, vómitos, debilidad, cólicos y hasta disentería. Es cierto que con el tiempo, la naturaleza se acostumbra a la carga venenosa cada vez más intensa, pero son raras las personas que conocen el tremendo esfuerzo que el cuerpo humano hace para sobrevivir al impacto venenoso del tabaco. Tal como hemos dicho, más tarde, los efectos perniciosos del tabaco se transforman en enfermedades crónicas que minan las defensas naturales y protectoras del organismo. Una de las más conocidas enfermedades crónicas, es la célebre, bronquitis tabaquista, o la causada por disturbios del asma bronquial, con la presencia de la incómoda carraspera, que no es otra cosa que el producto de la irritación constante causada por el tabaco en el acento circunflejo mucosas respiratorias. El fumador inveterado, vive con la faringe, la laringe, los bronquios, el estómago y los intestinos, sobrecargados de nicotina y todos los derivados tóxicos del tabaco, obligando su naturaleza a permanente vigilancia, con el fin de poder mantenerse en relativo contacto con los fenómenos de la vida física exterior. Se sabe que la lengua posee pequeñas elevaciones conocidas científicamente como papilas gustativas. Cada una de esas papilas contiene más de 20 receptores o burbujas gustativas, que forman la extremidad de los minúsculos haces de nervios con la función de transmitir al cerebro la sensación del gusto de las sustancias y líquidos que se ingieren. Siendo así, la lengua del fumador puede llegar a atrofiarse por los venenos del humo que alcanzan sus papilas gustativas, debido a la constante inhalación de cigarros. Tan pronto como el fumador termina las comidas e ingiere el acostumbrado café, se liberan las antitoxinas, estimuladas por la cafeína, de lo que surge la voluntad imperiosa de fumar, pues las defensas orgánicas existentes, piden el tóxico tradicional para combatirlo. Son fuerzas permanentemente movilizadas bajo un automatismo vicioso, que se excitan hasta los bajos e incontrolados pensamientos del fumador inveterado. Pregunta. Muchos fumadores, al contrario de lo que decís, afirman que el cigarrillo les calma los nervios en lugar de excitárselos. ¿Cómo se puede explicar eso?
Ramatiz. Los sedativos, principalmente los barbitúricos, también, calman los nervios, pero con el tiempo terminan causando depresión nerviosa y, más tarde, perturban todo el sistema nervioso del ser humano. Como toda acción del cuerpo astral de la criatura se apoya fundamentalmente en el gran nervio simpático, que es el responsable de todos los impactos emotivos y preocupaciones del espíritu encarnado, en la zona abdominal es donde más se acentúan las úlceras y las estenosis tan comunes en vuestros días. Sucede que la parte astral del tabaco tiende a condensarse en esa misma región, toda vez que sus emanaciones se reflejan en el sistema nervioso del ser, desde la médula hasta los nervios distribuidos por el abdomen, o sea, por la región del plexo abdominal. Surgen entonces, en el individuo, los casos de amnesia progresiva, cefalalgias crónicas y neurastenias, que irradian particularmente de esa región y que parecen quedar suavizadas con el socorro del cigarro. No obstante, se trata de la llamada angustia astral del vicio, como reflejo de la región en donde el cuerpo físico se liga a la indumentaria astral, acontecimiento este que se vuelve insoportable después que el desencarnado ingresa en el más allá del túmulo. El efecto hipnótico que el astral del tabaco produce sobre el nervio simpático, después que la nicotina penetra en la circulación, es tomado por muchos como calma de los nervios. El tabaco interpenetra todos los intersticios del cuerpo físico y se fija en forma residual, hasta que los riñones, el hígado, la piel y los intestinos, puedan eliminarlo satisfactoriamente. No obstante, se hace difícil, porque el fumador continúa alimentando el vicio, saturando el organismo, debilitándolo profundamente en sus defensas comunes contra las agresiones microbianas o los tóxicos de otra naturaleza, y cada vez necesita más antitoxinas para combatir el aumento de los venenos del tabaco. Es tal esa saturación, que durante cualquier baño de vapor, el cuerpo del viciado del tabaco, transpira fuertemente el olor acre de la nicotina. Mientras sus órganos funcionan con regularidad, puede sentirse inmunizado contra el veneno del tabaco, pero tan pronto como la naturaleza comienza a ceder en sus defensas debido al exceso de la carga tóxica, se acentúa su decadencia física y predominan las enfermedades incubadas. Como el tóxico del tabaco deprime fuertemente a ciertas personas y les exige el máximo de defensa para develar su agresividad venenosa, adelgazan, y atribuyen su esbeltez física al hecho de fumar. Cuando dejan el vicio, sus organismos abandonan sus defensas y se sirven de todas las energías disponibles para separar las zonas debilitadas y reducir las antitoxinas que perturban el trabajo glandular, de cuyo aprovechamiento satisfactorio, unido a un mayor dinamismo orgánico, sobreviene el aumento de la gordura. No obstante, con el decurso del tiempo y el agotamiento de las antitoxinas en circulación excesiva, el organismo retorna a la normalidad y desaparece la excesiva gordura, volviendo la forma física a su tipo normal biológico, antes de fumar. Pregunta: ¿puede ser el cáncer una consecuencia del vicio de fumar? Ramatiz. El tabaco no es el exclusivo factor de la aparición del cáncer, pero puede producirlo si entre los fumadores inveterados existe alguno que sea electivo para el cáncer pulmonar, pues las sustancias alquitranadas del tabaco atacan principalmente los pulmones. Ciertos médicos afirman que el cáncer es más común entre los hombres que entre las mujeres, tal vez porque la especie masculina es la que más fuma. No se puede atribuir al tabaco la culpa exclusiva de la producción del cáncer, puesto que hasta los animales, que no fuman, han presentado manifestaciones cancerosas. Pero conviene recordar que los científicos terrestres han verificado que el cáncer ataca particularmente la boca entre los mascadores de la nuez de areca, y que el cáncer labial aparece, por lo general, exactamente en el punto del labio en el que más se usa el cigarro, la pitillera o la pipa. Muchas úlceras gástricas, erróneamente atribuidas a la vida tensa del ciudadano del siglo XX, tienen su origen principal en los efectos corrosivos de las sustancias tóxicas y alquitranadas que la excesiva salivación del fumador acarrea a la delicada mucosa estomacal, modificando los jugos gástricos, entéricos, y lesionando el metabolismo armónico de la digestión. Pregunta: aunque tengamos que contradecir en parte vuestras afirmaciones,
debemos decir que hemos comprobado, en nosotros mismos, que cuando nuestros nervios se hallan sumamente excitados, se calman con el recurso habitual del cigarro fumado con calma. Algunas veces conseguimos la solución psíquica satisfactoria, que tanto deseábamos, a través de la reflexión obtenida con el uso del cigarro. ¿Cómo se puede explicar este hecho? Ramatiz. Comúnmente, el hombre excita sus nervios en proporción a su interés en el mayor contacto con el torbellino de la vida y, principalmente, ambicionando las cosas del mundo material. Aquellos que pretendan llevar una existencia tranquila y que se quieran liberar de los ciclos afectivos de la vida física, necesitan orientarse en la inteligente advertencia de Jesús, cuando dice, buscad los tesoros que la polilla no roe y el herrumbre no consume. Siendo así, que nadie pretenda poseer calma en sus nervios, ni aun echando mano del tabaco o de cualquier proceso engañoso. Cuando la criatura se pone a fumar intensamente para calmar sus nervios, ignora que apenas está reduciendo el contacto normal psicofísico con el ambiente, confundiendo esa reducción con un deseado estado de calma del sistema nervioso. Bajo la acción algo hipnótica del tabaco, frena en parte la acción del sistema nervioso, reduciendo su relación normal con las actividades exteriores, dejando su psiquismo más libre de preocupaciones, tal como ocurre entre los que toman alcohol y oscurecen su entendimiento. La preocupación, el susto o la emoción súbita, provocan en el ser humano la producción inmediata de ciertas hormonas que deben equilibrar los excesos peligrosos de los movimientos desordenados o impactos vigorosos en el vago simpático. Como los vasos sanguíneos acostumbran a contraerse fuertemente bajo la acción de la nicotina, el fumador cree estar en un estado de calma, o de desahogo psíquico, cuando no pasa de ser una reducción en el movimiento de su circulación sanguínea. Es que el tabaco, no solo redujo el metabolismo circulatorio debido a la contracción de los vasos sanguíneos, sino que también deprimió y frenó la actividad fisiológica. No creemos que la absorción perniciosa del gas del tabaco pueda aportar inspiración de cualquier especie, o aun normalizar al sistema nervioso, pues los nervios son la prolongación viva del periespíritu actuando en el mundo físico. La serenidad del periespíritu no depende del frenamiento tóxico e hipnótico y sí, fundamentalmente, del control sano y psíquico del alma. Pregunta. ¿Por qué a medida que la humanidad conoce mejor los perjuicios que causa el uso del tabaco, aumenta el número de fumadores? Aumentan las advertencias sobre los peligros del tabaco y, no obstante, las estadísticas demuestran que los hombres fuman cada día más. Ramatiz. Todo eso depende de la negligencia del hombre para consigo mismo, pues, a medida que se hace más científico y erudito, parece que se desinteresa de su propia aventura espiritual. El hombre del siglo XX, a pesar de ser excesivamente intelectual, vive más en función de las razones o de las sugestiones del mundo exterior, que en auscultar sus propias necesidades, prefiriendo seguir la obcecación de la mayoría, aunque le sea perniciosa. En cuanto a las necesidades más comunes, se somete a esa fuerza sugestiva, ya sea por la moda femenina, a las innovaciones sin importancia fundamental, las tonterías que la radio, las revistas y los anuncios inculcan todos los días en el cerebro de los terrícolas, o cambiar, comprar o preferir artículos que no necesitan. La propaganda moderna se hace por hábiles y mañosos psicólogos, bastante experimentados en lo tocante a las reacciones humanas. Se valen de los recursos hipnóticos y persistentes, exponiendo o anunciando sus productos en forma fascinante y agradable. Así, el más inofensivo dolor de cabeza o la más insignificante impaciencia nerviosa, asocian pronto la mente al nombre de un producto que la inteligente propaganda supo poner en evidencia en el momento. De tal modo actúan sobre vosotros la radio, el periódico, la revista y el cine, que vivís en función de esa fascinación impuesta por el mundo del comercio y la industria para encajar sus productos, actuando con astucia. Entonces, ya no escoguéis las cosas, son ellas las que os hipnotizan y se imponen a vosotros como imprescindibles. Lo mismo sucede a través de los efectos sugestivos de la hábil propaganda del cigarro, efectuada por las grandes industrias tabacaleras. Solicitan opiniones de científicos, hombres célebres o artistas de cine famosos,
estampando sus retratos en cromos lujosos, carteles brillantes y coloridos, en donde los dísticos más poéticos y las frases sugestivas, destacan la delicia y la hidalguía de fumar. Hasta los hombres que no fuman se sienten atraídos por tan habilidosa propaganda, dejándose muchas veces fascinar por las frases que ensalzan el cigarro a la categoría de una distinción imprescindible en el medio social. Más tarde, cuando el individuo se vuelve fumador inveterado y extremadamente viciado, llega a perder la noción de la civilidad humana en casi todas partes, olvida que en los vehículos y en los salones de diversiones, el humo puede intoxicar, repugnar o irritar a otros. Olvida, también, que en muchos otros lugares de reunión, puede ser detestable al prójimo el olor del cigarro puro, del cigarrillo, y el del sarro de la cachimba. Algunos individuos fuman hasta en los salones de los restaurantes, en las horas de las comidas. Otros alcanzan con su humareda los rostros de los compañeros en las filas de los transportes, importándoles poco las protestas silenciosas de sus infelices víctimas. Aunque se proclame mucho la hidalguía del cigarro, no es raro observar que el fumador queme la ropa de su compañero de viaje, causándole a veces enorme perjuicio. Pregunta. No obstante, algunos hombres de alta capacidad productiva y de gran dinamismo comercial, consideran el cigarro o el cigarrillo, el mejor amigo de todas sus horas. ¿Cómo se explica que para unos el humo del tabaco sea deprimente, mientras que otros lo ensalzan como poderoso estimulante? Ramatiz. Aun tratándose del uso del tabaco, no hay regla sin excepción, pues su acción tóxica varía de conformidad con la resistencia orgánica del fumador. Como ya dijéramos anteriormente, los esclavos africanos alcanzaban más de 100 años de vida, y fumaban ininterrumpidamente, así como muchos campesinos logran longevidad a pesar del excesivo abuso del tabaco. Evidentemente, esos hombres podrían ser más sanos y hallarse mejor dispuestos, si no fumasen, pues la salud a que os habéis referido, y la inmunidad contra el tabaco, eran apenas consecuencia de sus buenos antecedentes biológicos y no de lo inofensivo del tabaco. La mayoría de la humanidad terrestre, que vive enferma y con su sistema nervioso débil, mejoraría mucho su estado de salud si abandonase definitivamente el uso del tabaco, pues si éste no consigue minar el organismo de los hombres de salud resistente, es fuera de duda que puede aniquilar a aquellos que son propensos a las enfermedades más comunes. ¿Dónde está el hombre que puede asegurar, con absoluta certeza, que su organismo es inmune a los tóxicos del tabaco, y seguirá siéndolo en sus efectos lesivos, y solamente constables en lo futuro? El hombre inteligente y prudente, opta por no fumar. Cuando son colocados en cargos para los cuales se exige mucha agudeza mental, muchos hombres que fuman exageradamente, se sienten deprimidos delante de aquellos que no fuman, pues su memoria es más letárgica y sus errores más numerosos. Artistas, escritores, científicos, deportistas y oradores que abandonaron el uso del tabaco, no pueden dejar de reconocer que sus energías se han visto aumentadas, así como su apetito y hasta el gusto y el olfato, se sensibilizaron al extremo, que se hicieron receptivos a diversos paladares y olores que antes les eran desconocidos. Pregunta. ¿Puede influir el vicio del tabaco en el carácter humano? Ramatiz. Es cierto que no se debe considerar al tabaco como responsable de las subversiones del carácter humano, como sucede con el vicio de la embriaguez, que realmente envilece e influye en la moral del ser humano, hasta el extremo de llevarlo a la degradación completa. Aunque el vicio del tabaco puede causar perturbaciones fisiológicas, es mucho menos degradante y no tiene la fuerza suficiente para modificar el carácter del hombre, porque no lo lleva a la hipnosis o a la degradación completa, como lo hacen el alcohol y los estupefacientes. No obstante, es fuera de duda que aquel que fuma desordenadamente, abdica de su voluntad y se esclaviza a un vicio inútil, tonto y perjudicial que, en verdad, revela claramente cierta debilidad o negligencia psíquica para consigo mismo. El hábito de fumar no indica una subversión de carácter, pero comprueba la insuficiencia psíquica del individuo para dominar la tiranía mental del verdugo invisible, que es el tabaco. Pregunta. ¿Cuáles son los perjuicios espirituales para el ser humano, que pierde su dominio mental sobre el vicio del tabaco? Ramatiz.
Si el individuo, en virtud de someterse completamente al yugo del vicio del tabaco, cayese en el debilitamiento de su conducta moral, se arriesgará a transformarse en una exótica y oportuna pitillera viva, para saciar el vicio de los fumadores desencarnados del astral inferior, pues las almas desordenadas y malhechoras que además de eso eran en la tierra muy viciosas en el uso del tabaco, permanecen adheridos a la superficie terrestre, viviendo momentos de angustia inenarrables al no poder satisfacer el deseo de fumar, debido a la falta del cuerpo carnal que dejaran en la fosa del cementerio. Solo les queda, entonces, un recurso maquiavélico para poder saciar el deseo vehemente de fumar, consistente en aproximarse a las criaturas encarnadas que puedan vibrar en sintonía simpática con sus auras enfermizas y transmitirles, así, las sensaciones etéricas de la quema del tabaco. Esas almas realizan esfuerzos para ajustar sus periespíritus a los periespíritus de los encarnados que, además de igualarse a ellos como si fuesen moldes invisibles, procuran, por todos los medios, inhalar desesperadamente las emanaciones desprendidas del cigarro. Sucede eso, porque el tabaco, además de su característica volátil en el mundo material, interpenetra las capas bajas del mundo astral, por poseer, como todo lo existente, su doble fluido, el cual es absorbido ávidamente por los desencarnados que consiguen sintonizarse con el aura de los fumadores encarnados. Pero eso no los deja completamente satisfechos, ya que es muy reducida la cuota que pueden absorber en el eterismo del tabaco incinerado. Entonces, echan mano del recurso de acicatear a sus víctimas para que aumenten su ración diaria de cigarros, en lo cual puede descubrirse la causa que origina, que muchos fumadores digan que se sienten dominados por una fuerza oculta que les impide librarse del vicio de fumar. Es claro que esa desagradable sujeción a espíritus atrasados, solo puede ocurrir en aquellos que además del vicio esclavizante del tabaco, se entregan a deslices morales peligrosos que pueden atraer junto a sí, muchos desencarnados delincuentes y viciosos. Pregunta. Todos los fumadores inveterados, después de desencarnar, sufren en el más allá los efectos perniciosos del vicio cultivado en la tierra. Ramatiz. Después de la desencarnación, es la ley de correspondencia vibratoria la que realmente regula el sufrimiento o el placer de cada criatura, de conformidad con su esclavitud o liberación de los vicios de la carne. Por tanto, si el sufrimiento causado por la imposibilidad de fumar, entre las almas desencarnadas, varía de acuerdo con el grado de su esclavitud al vicio del tabaco. Las personas que fuman accidentalmente o por deporte, es decir, que solamente de vez en cuando toman un cigarro, no contribuyen para la creación del deseo astral que más tarde las podría acicatear con vehemencia en el más allá. Pero conviene que sepáis que no obstante la bondad, el amor, la pureza, la renuncia y la honestidad proporcionen a las almas desencarnadas una situación de paz y entendimiento espiritual, la nostalgia y los estigmas de los vicios adquiridos en la tierra, continuarán acicateando su espíritu aunque sean dignas de admiración en el mundo. De ahí la conveniencia de abandonar el vicio del tabaco antes de la desencarnación, pues el vicio terrestre es un asunto individual, cuya solución requiere la decisión interior del propio espíritu, y no depende del cambio a otro plano de vida. Existe un error por parte de muchos reencarnacionistas, así como también de muchos espiritistas, al juzgar que las sensaciones de la materia, tales como el hambre, la sed, el deseo de ingerir bebidas alcohólicas o de fumar, desaparecen con el cuerpo físico al dejar la tierra. Hay adoctrinadores que insisten junto a las entidades desgraciadas y viciadas que se comunican en sus trabajos mediúmnicos, para que dejen de pensar en el tabaco, en el alcohol, en la sed o en el hambre, por ser todo eso solamente ilusión traída de la vida carnal ya extinguida. Esas personas ignoran que el deseo reside en el cuerpo astral y no en el cuerpo carnal, por cuyo motivo los infelices que parten de la tierra siendo esclavizados por las pasiones perniciosas y por los vicios peligrosos, aunque dejen de pensar en los mismos, son perseguidos por el deseo vicioso y violento, porque partieron al espacio sobrecargados de residuos tóxicos que acicatean acerbadamente su cuerpo astral. Solamente después que logran drenarlos hacia afuera de su vestidura periespiritual, es que podrán librarse de los deseos desordenados.
En verdad, los vicios no deben ser encarados como pecados, ofensivos a Dios, pero sí como grandes obstáculos e impedimentos terribles que, a continuación de la desencarnación, se transforman en una barrera indeseable que mantiene al espíritu desencarnado bajo el comando de las sensaciones inferiores. Cuando a través de los médiums combatimos el uso del alcohol, del tabaco, de la ingestión de la carne y otras costumbres que causan embarazo al alma en su vida espiritual, no lo hacemos en la condición de nuevos misioneros o de profetas que excomulgan pecados y pecadores. Actuamos más por espíritu de solidaridad fraterna, compungidos ante la visión de los cuadros dolorosos que todos los días presenciamos en el lado de acá, vividos por aquellos que parten de la tierra profundamente viciados en el tabaco, el alcohol, la carne y otras prácticas perjudiciales. En realidad, el fumador que no intenta vencer su vicio cuando todavía se encuentra encarnado, se arriesga a revivirlo aún más cuando esté desencarnado. Toda vez que el objetivo fundamental de la evolución del espíritu es la liberación de todas las pasiones, males o deseos propios de los mundos físicos, el alma debe ejercitarse para lograr su más pronta felicidad espiritual y desunión definitiva de los vicios que pueden prenderla cada vez más a los ciclos tristes de las reencarnaciones rectificadoras. El cigarro, aunque os parezca un vicio sin importancia, es exigente señor que aun después de la desencarnación, obliga al espíritu a rendirle el homenaje del deseo vehementemente insatisfecho. Pregunta. En el caso de un individuo de alma excelsa que después de desencarnado mereciese hasta la felicidad de poder ver a Jesús, ¿qué le sucedería si hubiese sido un fumador inveterado en la tierra? Ramatiz. Sería semejante a un balón o globo cautivo que, habiéndose librado de 99 amarras, luchase aún, aflictivamente, para desprenderse de la última y frágil cuerda de seda que le impidiese dar el salto al espado. Esa alma santificada, aunque pudiese ingresar inmediatamente en el seno de una humanidad feliz y gozar de todos los beneficios y alegrías de una vida superior, sentiría que su ventura se turbaba de vez en cuando, ante el deseo insólito y condicionado del cigarro, vibrando todavía en su intimidad astral. Ante la ley justa de ascensión espiritual, tanto disfrutamos de las glorias merecidas por una vida humana santificada, como tenemos que sufrir el resultado de cualquier descuido o imprudencia que hayamos practicado en la forma de vicios o de pasiones de la carne. He ahí por qué el sufrimiento en la vida futura puede alcanzar también a aquellos que ya lograron desarrollar los bienes superiores del espíritu, pero que se han descuidado de extinguir algún vicio o hábito mientras alimentaron la carne. Algunas almas desencarnadas, de cuyo espíritu se desprenden ya refulgencias de luces, no se pueden sustraer, de vez en cuando al hecho de que su mente se vea perturbada por el insufrible deseo del tabaco, del churrasco, de carne, del whisky hidalgo o del pobre aguardiente. En verdad os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado también en el cielo, y que todo lo que desligareis en la tierra, será desligado también en el cielo. Mateo 6:18 de la tarde. Como se puede ver, en ese admirable concepto de Jesús, está implícita la enseñanza que solo habitaremos el cielo en el más completo estado de paz, libertad y alegría, después que nos hayamos desligado por completo de las cosas, deseos y vicios del mundo carnal. Por tanto, lo que en la tierra fue desatado por la voluntad y por la propia consecuencia del espíritu, también lo será en el más allá. Aquel que fuma, bebe o se alimenta desconsoladamente en la tierra, queda ligado a esos placeres terrestres hasta que el propio espíritu se olvide de ellos, toda vez que la muerte no lo obliga a dejar los vicios con el cuerpo físico en el túmulo de la materia. El cuerpo carnal solamente revela las sensaciones del espíritu en el mundo físico. Por ello, los deseos inferiores que viven en la intimidad del alma, continúan manifestándose aún ante los excelsos ambientes celestiales. Preguntas en vista que el tabaco es tan pernicioso para el hombre, ¿no hubiera sido más sensato que Dios no hubiese creado la planta, Nicotina tabacuna, con cuyas hojas se preparan los cigarros? Ramatiz, ¿creéis que Dios haya creado alguna cosa perniciosa? Por ventura, la medicina terrestre no se vale actualmente de los venenos, ácidos y drogas mortíferas que en su empleo terapéutico logran salvar millares de criaturas.
El propio veneno de las arañas, escorpiones y culebras, no está siendo aplicado con éxito para remediar diversos males al parecer incurables. En la planta a que os referís, existen gran cantidad de elementos que pueden ser aplicados con excelente utilidad en la industria, en la medicina, en el comercio y en otras esferas del trabajo digno. No consta en la tradición espiritual y en otras esferas de nuestro plano, que el Creador haya creado el tabaco para que el hombre lo mascara, lo fumara o lo tostase para introducirlo en las narices, ni siquiera para absorber el humo de sus hojas secas enrolladas bajo vistosos rótulos coloreados. Ciertos indios, masticaban las hojas del tabaco o las chupaban enrolladas, porque todavía les faltaba el sentido estético y el conocimiento médico que poseen los actuales civilizados. No obstante, los hombres modernos, sustituyendo los antiguos colgajos de huesos de los salvajes por pitilleras elegantes, continúan succionando los mismos hijos del tabaco. La diferencia consiste en que se engañan por el hecho de ordenarlas en artísticas cajas de madera o quemarlas reducidas a hebras, metidas en papel satinado y hasta entre pajas de mijo. La planta, Nicotina tabacum, no es una cosa perniciosa creada por Dios. Es el hombre el que la transforma en humo, perdiendo su comando mental y transformándose en un obcecado del cigarro, que controla sus nervios motores y lo obliga a rendirle tributo desde la madrugada hasta la noche. Pregunta: ¿cuál es la forma más práctica, a vuestro juicio, para dejar de fumar? Ramatiz: es obvio que el problema no se resume en largar el cigarro, como acostumbráis a decir, y si en readquirir el poder de la voluntad, que se haya esclavizada por él. Si el hombre decide abandonar el tabaco, la carne o el alcohol, pero continúa mentalmente fumando, comiendo carne e ingiriendo alcohol, poco importa que está huyendo del objeto del vicio, pues lo verdadero es que todavía no es dueño de su voluntad. Es en la mente del hombre, ante todo, donde debe ser emprendida la campaña sana contra el vicio. A través de reflexiones inteligentes, debe convencerse de la estulticia de someterse a prejuicios físicos, psíquicos y económicos, causados por el cigarrillo, el cigarro o la pipa. La ofensiva, por tanto, no debe ser iniciada contra el objeto del vicio, que es el tabaco, y sí en el sentido de recuperar el comando mental perdido. Hay que volver a tomar nuevamente el psiquismo director de los fenómenos de la vida, de relación entre el alma y el medio. Es necesario que el hombre vuelva a convertirse en el señor absoluto de sus actos, despreciando las sugestiones tontas y perniciosas del vicio que lo domina. Es cierto que la liberación del vicio de fumar será mucho más difícil si, por afinidad de vicios o debido a cualquier desarreglo moral, el individuo estuviera siendo cercado por entidades del astral inferior, atraídas por él. En este caso, la liberación no solo requiere el dominio de la propia voluntad, sino también la adopción de un modo de vida que provoque la desunión de otra entidad viciosa y libre, del más allá. Pregunta: algunos de nuestros amigos consiguieron abandonar rápidamente el vicio de fumar, pero la falta repentina del cigarro los hizo sufrir notablemente. ¿Es esa la mejor solución para el caso? Ramatiz: indudablemente, los que así han procedido, son bastante dignos de encomio por haber demostrado ser dueños de una mente enérgica y bastante capacitada para dominar los deseos peligrosos de su psiquismo, pues lo difícil no es asumir la decisión de no fumar más, sino, y por encima de todo, poder soportar después los efectos aflictivos del condicionamiento creado por el humo del tabaco en el organismo humano. Durante la etapa viciosa, las antitoxinas orgánicas son exclusivamente movilizadas para mantener la defensa del organismo y neutralizar los venenos oriundos del tabaco. Por eso, después de la abstención, ellas pasan a actuar de modo intenso, exigiendo temporalmente el tóxico que estaban habituadas a combatir. Recuerdan un gran ejército que debe ser lanzado incontinente contra los objetivos para los cuales fue movilizado, y que se halla en inquietante expectativa que puede llevarlo a la indisciplina ante la falta de inmediata aplicación de su fuerza repentina. La recuperación psíquica después del abandono del vicio de fumar, debe ser de naturaleza profundamente mental, sin los paliativos de los bombones y de las distracciones forzadas.
pues un vicio no debe ser compensado por otro aunque sea menos ofensivo, toda vez que el problema fundamental consiste en fortalecer la voluntad y conservar la mente despierta, como seguridad contra la embestida de otros vicios perniciosos. La solución verdadera implica, pues, poder extirpar de la mente la idea que el tabaco es un placer, una distracción o un medio de calmar los nervios, por ser, en realidad, un vicio nocivo y ridículo que depone la propia inteligencia y sensatez. Pregunta. Si un fumador desea dejar pronto el vicio del tabaco, ¿qué providencias preliminares debe tomar para lograr el éxito deseado? Ramatiz. Ya os hemos dicho que lo más importante es aclarar la mente e eliminar la idea que el cigarro pueda proporcionar placer o inspirar ideas. El fumador debe recordarse que así como no apreciaría ingerir cosas repugnantes, tampoco debe sentirse satisfecho succionando el humo acre y llenando con él los pulmones, que no fueron hechos para eso. Conviene que examine a la luz de la razón severa y consciente, cuáles son las ventajas que se derivan de fumar o no fumar, y el grado de inteligencia o de estulticia que revela la persona que absorbe tóxicos sin provecho alguno. Aquel que no se puede librar inmediatamente del tabaco, debe hacerse un planeamiento mental provechoso. Del mismo modo que el comando militar investiga las faltas y las vulnerabilidades de su adversario, para después dominarlo y vencerlo por la tenaz resistencia. La voluntad debe ser entrenada constantemente bajo reflexiones sensatas e inteligentes, con el fin que, poco a poco, pueda ejercer acción modificadora en el subconsciente y convencerlo que el tabaco es una realidad perniciosa. Para el fumador inveterado e incapaz de una liberación inmediata del vicio, no hay otro recurso que mantener un estado alerta incesante y una lucha heroica contra sí mismo. Hay que conseguir vivir, si es necesario, con el cigarrillo en el bolsillo, pero con la fuerza de voluntad suficiente para vencer la satisfacción del vicio, como si decis humillarlo al no querer atender su sugestión perniciosa. Muchas veces atenderá hasta el pedido de fuego del compañero viciado, pero aunque sienta despertar en ti el deseo de turnar, ha de postergarlo cuanto sea posible. Pese al hecho que el fumador se vea aún obligado a quemar cigarros, lo debe hacer vigilando el alcance del vicio y abandonando el cigarro antes de sentirse satisfecho. Entonces, la fuerza de voluntad que hasta esos momentos había estado dominada por el tabaco, retorna prontamente bajo esa severa vigilancia mental y esa recuperación psíquica, tal como el adversario belicoso recula ante la acción tenaz y vigorosa del general decidido. Estando al lado de fumadores o de olores a tabaco, lo más acertado no es huir por miedo a ceder ante la aparente delicia y tentación del cigarro. Lo importante será enfrentar la situación con calma y vigilancia, analizando siempre la estulticia y el ridículo que representa la absorción del humo de aquellas hierbas fétidas. Es necesario convencerse que las tabaquerías son lugares en donde se explota el bolsillo del infeliz viciado del tabaco, que representan un comercio más bien de viejos indios de costumbres atrasadas, entregados a vicios repelentes. Naturalmente, cada individuo representa un temperamento y una fuerza psíquica determinada, por cuyo motivo no se puede aconsejar a todos, indiscriminadamente, un mismo modo de vencer el vicio del tabaco. El propio fumador es el que debería sentirse herido en su dignidad, ante la humillación de dejarse vencer tan fácilmente por un vicio tan detestable. El tabaco es el verdugo indeseable que lo domina a su antojo, que dirige su voluntad y que se entromete en todos sus actos cotidianos. Le ensucia los dedos, los dientes y la ropa. Lesiona su dinámica respiratoria e intoxica su estómago y circulación sanguínea, obligándole además a incurrir en gastos inútiles. Desgraciadamente, aquel que todavía no puede ejercer dominio sobre sí mismo o que no puede recuperarse de un vicio tan pernicioso, tampoco podrá liberarse de otras embestidas nocivas a su integridad psíquica. Por encima de todo, no conviene que el fumador olvide la probabilidad de convertirse en una detestable pitillera viva, de otros espíritus delincuentes del más allá, que acechan continuamente toda la intimidad espiritual posible, que se debilita en el vicio del tabaco.
Además, que recuerde que es después de la muerte que sobrevienen las peores consecuencias para el fumador, porque el deseo de fumar continúa actuando con más vehemencia en su perispíritu, causándole las más terribles angustias ante la imposibilidad de satisfacer ese vicio nocivo y estúpido. Pregunta. Habéis dicho, en cierta ocasión, que las mujeres que fuman sufren mayores perjuicios que los hombres. ¿Queréis explicarnos detalladamente este asunto? Ramatiz. Nos hemos referido, hace poco, a la acción venenosa de la nicotina, que causa deterioro en los vasos sanguíneos, retardando el aflujo de sangre a los centros cerebrales superiores y a las zonas sensitivas situadas externamente en el córtex cerebral. La prueba evidente de esa contracción de los vasos sanguíneos, está en que los fumadores más exagerados sufren a veces de cierto, olvido, y adormecimiento en las extremidades de los dedos, provocado por la exigüidad de la circulación capilar. Muchas clínicas médicas están comprobando ya que las enfermedades del corazón son más frecuentes entre los fumadores, debido a la proverbial contracción que la nicotina provoca en las venas coronarias, aumentando, entonces, la presencia de la falsa angina, cada vez más común entre los fumadores inveterados. Esa influencia del tabaco, tóxica, es mucho más suave en el organismo masculino, debido a su naturaleza fuerte y viril, mientras que se hace profundamente molesta y grave en el cuerpo femenino, por ser la mujer portadora de mayor cantidad de vasos sanguíneos que el hombre, para poder atender con éxito los cambios del quimismo en las fases críticas y en las épocas de la procreación. Por poseer un organismo mucho más delicado y profundamente sensible, y por ser el vaso de la procreación de la vida, se sitúa entre las fuerzas astrales de la vida oculta y las energías de la animalidad del mundo material, sufriendo por tanto la mujer, mucho más que el hombre, los efectos peligrosos de las sustancias nocivas contenidas en el tabaco, tales como la nicotina, la amonia, los ácidos oxálico, tánico, nítrico y el óxido de carbono, que se producen durante la combustión del cigarro. Teniendo en cuenta que la propiedad específica de la nicotina, contrae los vasos sanguíneos, no será difícil imaginar cuán nocivo es el tabaco para los órganos, glándulas y sistema sanguíneo de la mujer, que está mucho más provista de sangre en su red vascular, que el organismo masculino. Es evidente que ante cualquier disminución de la sangre necesaria para irrigar en ella normalmente los órganos y los sistemas procreativos en la función expulsora de las toxinas menstruales, la nicotina, al contraerle los vasos sanguíneos, reduce también el éxito de esa operación bienhechora, aumentando, por tanto, la carga tóxica en su delicada circulación. Las estadísticas de vuestro mundo, prueban que muchas mujeres que fuman, envejecen más rápido que las que no fuman, pues la contracción sanguínea provocada por la nicotina, le roba poco a poco el sonrosado de la piel, debido a la disminución circulatoria en la superficie del rostro. Entonces, las arrugas surgen más pronto, pues al ser reducida la cantidad de sangre necesaria para irrigar la piel y remover sus impurezas, los residuos nocivos y grasientos se retienen por más tiempo, formándose las petrificaciones subcutáneas que después se revelan en forma de manchas, arrugas, etc. Después de todo eso, nada adelanta a la mujer defendiéndose heroicamente con los potes de cremas y tinturas, o por medio de la química que le ofrecen los salones modernos de belleza, pues lo artificial no evita que ostenten una vejez prematura, como que sus dedos y sus dientes sean manchados por la nicotina. Ninguna crema o pomada milagrosa conseguirá sustituir esa deficiencia provocada por la inacción circulatoria y característica de la nicotina, cuyo tóxico, a su vez, actúa aún más en el delicado sistema glandular, interfiriendo en la armonía de la función ovárico-tiroidea, llegando hasta perturbar el temperamento. El uso del tabaco, influye poco a poco en la progenie femenina, y si la mujer se obstina en mantener tal vicio pernicioso a su delicada constitución, es cierto que, muy pronto, los buenos ginecólogos han de reconocer los efectos dañinos y el estigma nocivo de la nicotina, en el metabolismo tan sensible de la mujer. Pregunta. Hemos oído decir que el vicio de fumar en la mujer, puede influir también en la procreación de los hijos. ¿No será esta una opinión absurda? Ramatiz.
Las mujeres que fuman exageradamente, tienden a gestar menor cantidad de hijos, y algunas llegan, antes de tiempo, a la esterilidad. Las que fuman durante la gravidez, son más propensas a náuseas, vómitos, salivación, ataques nerviosos, perturbaciones digestivas y reducida filtración hepatorenal, pues la nicotina contrae el calibre de las células cónicas hepáticas y de los bacinetes renales. En algunos casos, es viable el aborto provocado por la inanición circulatoria, cuando la nicotina cerca en demasía el crecimiento del feto por la contracción de los vasos sanguíneos, acentuando, también, el peligro del colapso nervioso de la parturienta. La producción de la leche materna, es también perturbada, pues algunos de los venenos contenidos en el tabaco, llegan a destruir o atrofiar gran parte de los gérmenes lácteos, mientras el óxido de carbono que es absorbido en la inhalación del humo, inflama la tráquea y reduce los alvéolos bronquiales, causando las tradicionales disneas de muchas gestantes. Es evidente que muchas campesinas fuman desde jóvenes, sin que por ello confronten dificultad alguna de su prodigalidad creativa, pues aún superan a muchas mujeres residentes en las ciudades, protegidas por los más modernos tratamientos obstétricos. Pero ello se debe a que la vida casi toda animal, simple y libre de los campos, a distancia de las opresiones nerviosas de las ciudades, favorece la reserva de las mejores defensas orgánicas y neutraliza con éxito los peligros ocasionados por el tabaco en las gestaciones. No obstante, las mozas que crecen en el torbellino de las ciudades sumergidas en el seno de los residuos impuros, aficionadas a la alimentación artificiosa, tóxica y errónea, sin disfrutar del oxígeno puro y recuperador de las campiñas y de los árboles vitalizadores, si caen en el vicio del tabaco, serán siempre víctimas de su imprudencia, toda vez que sus organismos se encuentran ya bastante debilitados en sus defensas naturales. No pretendemos reprobar a la mujer por su debilidad en fumar, pero consideramos que la figura femenina es la convergencia delicada de la poesía divina modelada en la forma humana. Nunca su porte delicado debería humillarse ante los vicios detestables y propios de la imprudencia masculina, tales como el tabaco, el alcohol o la glotonería. Solo podrá quedar algo tierno y valioso en la vida humana, si la mujer se conserva como la esperanza y el símbolo de una elevada inspiración espiritual de la propia organización humana. La mujer moderna que se pervierte cada vez más en el vicio del cigarro y la bebida, se vuelve grotesca y ridícula, pues imitando los vicios del hombre y sin poseer su fuerza original, apenas se exhibe en infeliz masculinización, que poco a poco destruye su encanto milenario. Así no se nivela en los mismos derechos masculinos a los que busca hacer justicia en la comunidad humana, y si en el rol de los vicios perniciosos preferidos por los hombres negligentes y desinteresados en su propia aventura espiritual. Aunque sea mujer, no se eximirá de sufrir en el más allá los terribles efectos de la nicotina astral que circulará por su periespíritu, obedeciendo fielmente a la ley de que, la siembra es libre, pero la recolección obligatoria. Para muchas mujeres que fuman desordenadamente, será muy triste en el futuro, que por efecto de su negligencia espiritual se transformen también en pitilleras vivas, de otras infelices mujeres torturadas y vencidas por el deseo del mismo vicio del tabaco, en el más allá. Como el sexo es solamente una señal exterior sobresaliente en el mundo físico, en la intimidad del cuerpo masculino o femenino, reside siempre el alma recogiendo conforme con lo que sembró y uniéndose a las esferas de la vida en el más allá, de acuerdo con su propia afinidad espiritual para con el bien o el mal, para con lo digno o el vicio.